Daremos comienzo con la clase número 8 de Jeremías. Comenzaremos con el capítulo 9 de Jeremías. El tema central del capítulo 9 de Jeremías es lágrima. Primero, Jeremías llora por el Israel. Versículo 1 al 6. Segundo, con la boca confiesan paz, pero en el corazón maquinan maldad. Versículo 7 al 11. Tercero, vendrán días de lamentos para los que dejaron la ley de Dios. Versículo 12 al 22. Cuarto, no se jacten de las cosas del mundo, sino solo de Jehová. Versículo 23 al 24. Quinto, Dios castiga tanto a los circuncisos como a los incircuncisos. Versículo 25 al 26. Leamos el versículo 1. Ojalá mi cabeza fuera un manantial y mis ojos una fuente de lágrimas, para llorar de día y de noche por los muertos de mi pueblo. Jeremías llora por el pueblo de Judá, porque pronto padecerían tribulaciones. Jeremías ya estaba visualizando la matanza del pueblo de Judá por el enemigo babilonio. Por eso, al pensar en el sufrimiento del pueblo, no podía no llorar Jeremías por el pueblo. Los llantos de Jeremías son clamores para la salvación de Israel. Esto es lo mismo que los clamores de Pablo. Romanos capítulo 9, versículo 1 al 3. Nosotros también debemos orar siempre para que la iglesia vaya bien. Versículo 3. Tensan su lengua como un arco. En el país prevalece la mentira, no la verdad, porque van de mal en peor, y a mí no me conocen, afirma el Señor. El pueblo de Judá mintieron muchísimo. Mintieron sin tener vergüenza alguna. Ellos mintieron entre sí, engañando y calumniando. No conocían de Dios ni de su verdad. Así que, si los fieles se apartan de la verdad, se apartan de la vida de fe. Versículo 7. Por eso, así dice el Señor Todopoderoso, voy a refinarlos, a ponerlos a prueba. ¿Qué más puedo hacer con mi pueblo? Dios disciplinaría al pueblo de Judá corrompido, caído como acero, que es derretido en el horno de fuego. Que les haría derretir su orgullo y egoísmo, pasándolo por tribulación como fuego por la fuelle. Dios, tratándolo así, refinaría al pueblo de Israel, haciéndolos humildes.
Versículo 8. Su lengua es una flecha mortífera, su boca solo sabe engañar. Hablan cordialmente con su amigo, mientras en su interior le tienden una trampa. El pueblo de Judá dijo palabras engañosas que solo se dañaron. Ellos proclamaron paz, pero en su interior le tendieron trampas para dañar. Nosotros debemos decir palabras que animen al otro. Hay que decir palabras que ayuden. Versículo 10. Lloraré y gemiré por las montañas, haré lamentos por las praderas del desierto, porque están desoladas, ya nadie las transita, ni se escuchan los mugidos del ganado. Desde las aves del cielo hasta los animales del campo, todos han huido. Aquí Jeremías está diciendo la destrucción que le vendrá al pueblo de Judá. Por eso está diciendo que las montañas y el desierto de Judá quedarán desoladas. Esto es el precio del pago del pecado del pueblo de Judá, castigo de Dios. Versículo 12. ¿Quién es tan sabio como para entender esto? ¿A quién le habló el Señor para que lo anuncie? ¿Por qué está arruinado el país, desolado como un desierto por el que nadie pasa? Dios anda buscando personas que comprendan el juicio que está por venir para enseñarle al pueblo. Debemos nosotros ser esas personas que, comprendiendo el juicio y la salvación, anunciemos a los fieles. Versículo 13. El Señor dice: ellos abandonaron la ley que yo les entregué, no me obedecieron ni vivieron conforme a ella. El pueblo de Judá dejaron la ley de Dios y no obedecieron la voz de Dios. Se endurecieron sus corazones, volviéndose tercos, y aprendieron a seguir la idolatría como sus antepasados. Por lo que en el versículo 15 dice: por eso, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: a este pueblo le daré a comer ajenjo y a beber agua envenenada. Por eso el Señor les iba a mandar gran tribulación, amarga calamidad. Hoy en día también los fieles creyentes dicen creer en Jesús, pero viven sin creer la palabra de Dios. Se volvió una generación donde ha dejado la palabra, creen sin palabra. Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23. Debemos creer en la palabra de Dios y ser obediente a la misma. Versículo 17. Así dice el Señor Todopoderoso: atención, llamen a las plañideras, que vengan las más expertas. Ahora Dios le mandó diciendo: atención, llamen a las plañideras, que vengan las más expertas. Capítulo 9, versículo 17. Esto es pensando en que el pueblo de Judá se destruirá muy pronto, que ya se lamentarán por lo que iba a pasar. Aquí se encuentran las más expertas, sabias. Sabias son las que saben llorar en el momento que deben hacer. Sabio es aquel que sabe entender
que vendrá la tribulación. Los que no comprendan que vendrá la tribulación son personas necias. También son necios los que por su terquedad no puedan llorar. Dios mandó a llamar a las plañideras por medio de Jeremías, para que aprendieran acerca de la tribulación que vendría y que se lamentaran por ello. Lucas capítulo 23, versículo 28. Amós capítulo 6, versículo 3 al 7. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 4. Jesús también lloró 3 veces mientras estuvo en esta tierra. ¿Por qué el pueblo de Judá no llorará? Porque son tercos, orgullosos, porque sus corazones estaban endurecidos. También porque fueron muy egoístas. Nosotros debemos tener un corazón manso, humilde y que llore. Versículo 19. Desde Sión se escuchan gemidos y lamentos. Hemos sido devastados, nos han avergonzado por completo. Tenemos que abandonar el país, porque han derribado nuestros hogares. Está enseñando que pronto Sión será destruido por el pecado y vendrá tiempo de lamentos, que Jerusalén será arruinado, pero Jeremías sintió como que ya se había destruido y por eso estaba muy serio. Versículo 20. Escuchen, mujeres, la palabra del Señor. Reciban sus oídos la palabra de su boca. Enseñan a sus hijas a entonar endechas, que unas a otras se enseñan este lamento. Esto es, que se lamenten por la gran tribulación que estaba por venir. Versículo 21. La muerte se ha metido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, ha eliminado en las calles a los niños y en las plazas a los jóvenes, que muchos morirán por causa del juicio de la ira de Dios, que vendría de repente el juicio de la muerte, y que la muerte entraría al palacio hasta el rey, que llegarían hasta a los jóvenes. Entonces, en ese momento, no sirve de nada el poder ni la juventud. Cuando llegue el juicio de Dios, no hay nada que pueda excluirse. Versículo 23. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. En el tiempo del juicio de Dios, aunque diga que es sabio, no tendría nada que jactarse. Tampoco sirve tener guerreros en el tiempo del juicio de Dios. Tampoco sirve tener dinero. No se puede ser salvo ni con sabiduría, ni con valor, ni con riquezas. Es más, las cosas del mundo serían como trampas. Ezequiel capítulo 7, versículo 19. Al que cree y se jacta de su sabiduría, caerá en su propia trampa. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 18 y 19. Los que se creen sabios por sí mismos no podrán creer en Jesús.
Los hombres deberán desechar su sabiduría y volverse como niños para creer. Mateo capítulo 11, versículo 25. Después, los guerreros no tienen por qué jactarse de su valentía. No deben jactarse de su fuerza, sino depender de Dios. Isaías capítulo 3, versículo 1. El poder de Dios llega fuertemente donde termina la fuerza humana. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 15. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Luego al rico le dijo que no se jactara de su riqueza. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19. Nosotros no debemos dejar nuestra esperanza en las riquezas que no tienen rectitud. Las riquezas del mundo no permanecen para siempre. Proverbios capítulo 23, versículo 5. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 29. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Versículo 24. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Nosotros no debemos jactarnos de las cosas del mundo, las cosas carnales. Nosotros, primeramente, debemos estar orgullosos de conocer a Dios. Dios es Dios que ejerce el amor, el derecho y la justicia. Dios es Dios infinito en amor, poder y sabiduría. Estar orgulloso de elogiar esto de Dios es verdadero orgullo. Aquí la piedad, el amor, se refiere al amor de Dios. Dios es Dios que derrama la misericordia y el amor abundantemente en nosotros. Segundo lugar, dijo derecho. Dios lleva a cabo todo con buena justicia. Exalta la justicia y castiga el mal. Ir por la senda de la justicia es ir por el camino correcto. Luego dijo, correcto, justo. Es seguir lo que es correcto. Seguir la justicia de Dios es lo que le agrada a Dios. Versículos 25 y 26. Vienen días, afirma el Señor, en que castigaré al que solo haya sido circuncidado del prepucio. Castigaré a Egipto, Judá, Edom, Amón, Moab, y a todos los que viven en el desierto y se rapan las sienes. Todas las naciones son incircuncisas, pero el pueblo de Israel es incircunciso de corazón. Cuando Dios enjuicia, manda castigo a todos, sean circuncisos o incircuncisos. Aquí, los circuncidados se refieren al pueblo de Judá, y los incircuncisos se refieren a los gentiles. Pero, sean israelitas o gentiles, todos recibirían el juicio por igual. Entonces, ¿por qué los del pueblo de Judá, que recibieron la circuncisión, son destruidos? Esto es porque solo ellos realizaron la circuncisión externa y no recibieron la circuncisión del corazón.
Jeremías capítulo 4, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 28. El pueblo de Judá en su corazón se habían apartado de Dios, anduvieron egoístamente. Ellos abandonaron el pacto de Dios, desobedecieron la palabra. Esto es lo que se refiere cuando dice que no se circuncidaron de corazón. Por lo tanto, no podían anular el juicio de Dios. Por eso, cuando Dios enjuicia, todos, sin excepción, sean circuncidados o no, recibirán juicio. Por eso, lo importante es que obedezcan la palabra de Dios con un corazón manso y humilde. Lo importante es desechar el egoísmo del corazón. Hasta aquí estudiamos el capítulo 9. Continuaremos con el estudio del capítulo 10 de Jeremías. El tema central es: los dioses que no crearon el universo son destruidos. Primero, los ídolos no traen paz ni bendición. Versículo 1 al 5. Segundo, Jehová es Dios todopoderoso. Versículos 6 al 11. Tercero, Jehová es Dios creador. Versículo 12 al 16. Cuarto, si no buscan a Jehová, no le irá bien. Versículo 17 al 22. Quinto, el camino de la vida no está en las manos de los hombres. Versículo 23 al 24. Sexto, el Señor se airea de que lo que hacen mal a Jacob. Sexto, el Señor se airea con los que hacen mal a Jacob. Versículo 25. Leamos los versículos 1 y 2. Escucha, pueblo de Israel, la palabra del Señor. Dice así: no aprendan ustedes la conducta de las naciones, ni se aterroricen ante las señales del cielo, aunque las naciones le tengan miedo. Aquí la conducta de las naciones son los caminos por los cuales andan los gentiles. Y las señales del cielo se refieren al cambio del sol, la luna y las estrellas. Los gentiles decían que acorde a los cambios astrales del sol, la luna y las estrellas, habría buen o mal augurio de los dioses, por eso los temían. Por lo que los gentiles tenían miedo a cambios que se produzcan en el sol, la luna o las estrellas. Mateos capítulo 10, versículo 28. Nosotros no debemos tener temor de estas cosas. Debemos tener temor a Dios, quien es el soberano que tiene el control de la vida y la muerte humana. Algunas personas tienen miedo por superstición, tienen miedo de realizar la mudanza cuando quieran. Antes de casarse, se fijan si son compatibles y la suerte. También van a consultar sus destinos, astros, mirar el futuro, etc. Esto es lo que se dice costumbres supersticiosas paganas. Nosotros no debemos seguirles a estas supersticiones, sino la palabra de Dios. Versículo 3.
Las costumbres de los pueblos no tienen valor alguno. Cortan un tronco en el bosque y un artífice lo labra con un cincel. Aquí, las costumbres de los pueblos se refiere a costumbres supersticiosas de los paganos. Ellos fabrican ídolos con madera, con oro y con plata fabrican sus ídolos. Pero esos se mueven si los hombres se mueven. Los ídolos no pueden caminar. Los ídolos no pueden hablar. Tampoco pueden dar castigo o bendición al hombre. Son objetos vanos. Dios es el único que tiene control de la vida y la muerte. Versículo 6. No hay nadie como tú, Señor. Grande eres tú, y grande y poderoso es tu nombre. El nombre de Dios es grande y poderosa. Nada ni nadie puede ser comparado con Dios. Los dioses, los ídolos, no tienen ningún valor. Versículo 8. Todos son necios e insensatos, educados por inútiles ídolos de palo. Los que adoran a ídolos son necios e insensatos. Versículo 9. De Tarsis se trae plata laminada, y de Ufaz se importa oro. Los ídolos vestidos de púrpura y carmesí son obra de artífices y orfebres. Todos ellos son obra de artesanos. Los que fabrican los ídolos con madera e hierro, luego los pintan y los embellecen. Los hacen bellos y hermosos. Pero los ídolos no respiran. Tampoco pueden dar calamidad ni bendición. Pero nuestro Dios es Dios verdadero y Dios viviente. Versículo 10. Pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra. Las naciones no pueden soportar su ira. Solamente nuestro Dios Jehová es el Dios verdadero, es el eterno Dios. Nuestro Señor es Dios viviente, el Dios omnipotente. Por lo tanto, ahora estos ídolos están por destruirse. En el reino de Dios solamente se encuentra todo lo que sea referente a Dios. En el cielo solamente permanece lo que está hecho en la palabra de Dios. Solamente quedará lo que hayamos obedecido acorde a la palabra de Dios. Versículo 12. Dios hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría, extendió los cielos con su inteligencia. Dios es el que creador de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Tiene control del cielo y la tierra, de la naturaleza, los astros y el clima. Dios tiene control del viento y los relámpagos, pero los que idolatran otros dioses pasarán vergüenza porque son necios como los ídolos. Versículo 17. Recoge del suelo tus cosas, tú que te encuentras sitiado. Aquí se está refiriendo que el Judá será llevado cautivo por los babilonios. También que sufrirán dolor. Versículo 19. Ay de mí que estoy quebrantado, mi herida es incurable, pero es mi enfermedad y me toca soportarla. El profeta Jeremías lamenta por la calamidad que padecerá el pueblo de Judá, que entrarán e invadirán
los enemigos, arruinando y destruyendo a Judá, y los habitantes serían deportados. Versículo 21. Los pastores se han vuelto necios, no buscan al Señor, por eso no han prosperado, y su rebaño anda disperso. Los pastores se refieren a los líderes de Judá, o sea, los profetas y sacerdotes del momento. Hoy en día serían los pastores. Versículo 23. Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no les es dado al caminante dirigir sus propios pasos. La senda de la vida no está en las manos del hombre, sino en Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 9. Lo que hayamos llegado hasta aquí también fue por la voluntad de Dios. No ha sido por planes humanas. Por lo tanto, todo se cumplirá si Dios nos permite. Versículo 24. Corrígeme, Señor, pero con justicia, y no según tu ira, pues me destruirías. Dios es infinito en misericordia. El Señor, aunque castigue, siempre derrama misericordia. Versículo 25. Derrama tu furor sobre las naciones que no te reconocen y sobre las familias que no invocan tu nombre, porque se han devorado a Jacob, se lo han tragado por completo y han asolado su morada. Aquí Jacob se refiere al pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel. La oración se refiere al ruego para que destruya y eche fuera a los enemigos que han caído para destruir la iglesia de Dios. Significa que con toda seguridad la ira caerá sobre los enemigos. Hoy en día también Dios se aireará contra aquellas personas que quieren hacer daño a la iglesia y a los fieles creyentes. Dios cuida de su iglesia y sus miembros. Hasta aquí estudiamos el capítulo 11. Continuamos con el capítulo 11. El tema central del capítulo 11 es rechazado en su hogar natal. Primero, maldición caerá sobre aquellos que no prestan atención al pacto de Jehová. Versículo 1 al 5. Segundo, exhorta para que observen las palabras del pacto de Jehová. Versículos 6 al 8. Tercero, Dios no escucha la oración del pueblo de Judá por haber desechado el pacto. Versículo 9 al 14. Cuarto, castigo a los adúlteros. Versículo 15 al 17. Quinto, Jeremías es rechazado por las personas de su tierra natal. Versículo 18 al 23. Leamos los versículos 1 y 2. Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Atiende a los términos de este pacto y comunícaselos a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Versículo 3. Dile que así ha dicho el Señor, Dios de Israel: maldito sea el hombre que no obedezca los términos de este pacto. Dijo que caerá maldición a aquellos que no escuchen las palabras del pacto. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 6. Versículo 4. Que yo mismo prescribí a los antepasados de ustedes el día que los hice salir de Egipto, de esa caldera para fundir hierro. Les dije: obedézcanme
y cumplan con todo lo que les prescribo, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Este pacto es el pacto prometido cuando Dios estaba sacando a los israelitas de Egipto. Hay dos pactos que Dios hizo a los israelitas. Primero, que Israel sería el pueblo de Dios y que Jehová sería su Dios. Segundo, que le daría la tierra de Canaán como le prometió a sus antepasados. Así como Dios prometió, trajo al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Dios cumple lo que ha prometido. Versículo 6. El Señor me dijo, proclama todo esto en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, escuchen los términos de este pacto y cúmplanlos, que obedezcan la palabra de Dios. Pero el pueblo de Judá no obedecieron el mandato de Dios. Ellos ni inclinaron sus oídos para escuchar. Versículo 9. El Señor también me dijo, se está fraguando una conspiración entre los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. El pueblo de Judá no quisieron escuchar la palabra de Dios, es más, ellos prefirieron adorar ídolos. El pueblo de Judá rompieron el pacto hecho por Dios a los antepasados. El pueblo de Judá rompieron el pacto que Dios había hecho a los antepasados. Versículo 11. Por eso así dice el Señor, les enviaré una calamidad de la cual no podrán escapar, aunque clamen a mí, no los escucharé. Significa que Dios traerá castigo por haber pecado al pueblo de Judá, y que aunque el pueblo clamase, Dios no le escucharía. Que aunque ellos oren, Dios no le escucharía, no le respondería. Dios no escucha las oraciones de los que no obedecen. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por lo tanto, nosotros debemos orar en obediencia. Versículo 12. Entonces las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén irán a clamar a los dioses, a los que quemaron incienso, pero ellos no podrán salvarlos cuando llegue el tiempo de su calamidad. Los que adoraban ídolos, aunque clamen a sus ídolos en tiempo de tribulación, no les servirá de nada. Los ídolos no pueden salvarlos cuando estén sufriendo calamidades. Los de Judá adoraron a muchos ídolos. Versículo 13. Tú, Judá, tienes tantos dioses como ciudades, erigiste tantos altares como calles hay en Jerusalén, altares para quemar incienso a Baal, para vergüenza tuya. El pueblo de Judá habían fabricado muchos ídolos y los adoraron. Dijo que tuvo tantos dioses como ciudades, por lo que Dios los consideró abominables. Dios le dijo a Jeremías que no orara por ese pueblo, que aunque ellos clamen, no los iba a escucharles. Por lo tanto,
Nosotros debemos tener cuidado de escuchar siempre la palabra de Dios cada día. Si nosotros obedecemos bien la palabra de Dios, cuando estemos en dificultades y oremos a Dios, Dios escuchará nuestras oraciones. Versículo 15. ¿Qué hace mi amada en mi casa después de haber cometido tantas vilezas? ¿Acaso la carne consagrada alejará de ti la calamidad? ¿Podrás así regocijarte? Que Dios no recibiría los sacrificios entregados en amistad con los ídolos. El pueblo de Judá, aún pecando, entregaron sacrificios a Dios. Pero Dios no recibiría esa clase de sacrificios. Hoy en día también que los fieles tengan amistad con el mundo es lo mismo que estar cometiendo adulterio. Santiago capítulo 4, versículo 4. Versículo 16. El Señor te puso por nombre, olivo frondoso, lleno de hermosos frutos, pero en medio de grandes estruendos te ha prendido fuego y tus ramas se consumen. Versículo 17. El Señor Todopoderoso, el que te plantó, ha decretado una calamidad contra ti, por causa de la maldad que cometieron el pueblo de Israel y la tribu de Judá, dice el Señor. Me han agraviado al quemar incienso a Baal. Dios plantó un olivo frondoso para que llevara buen fruto, pero ese olivo no tuvo frutos. Por eso Dios arrancó sus ramas y los quemó en el fuego. Aquí, olivo frondoso señala al pueblo de Judá bueno. Así Dios plantó al buen pueblo de Judá en la tierra de Canaán. Hizo que llegara a establecerse en la tierra de Canaán, sacándolo de Egipto y guiándolos hasta allí. Pero como no llevó buenos frutos, mandó al ejército babilonio para quemar a todos los de Judá. Si hoy en día nosotros tampoco llevamos buenos frutos de la fe, Dios nos cortará y nos desechará. Juan capítulo 15, versículo 2 al 6. Por lo tanto, debemos llevar frutos de la fe, del Espíritu Santo, de la luz. Versículo 18. El Señor me lo hizo saber y lo comprendí. Me mostró las maldades que habían cometido. Desde el versículo 18 al 23 habla acerca del rechazo que Jeremías recibió por las personas de su tierra natal. Jeremías fue perseguido por la propia gente de Anatot, su tierra natal. Así, Dios mostró la maldad del pueblo de esta tierra. Versículo 19. Jeremías fue como una oveja que fue llevada al matadero. Así la gente de su pueblo lo persiguieron y lo maltrataron. Podríamos decir que esas personas son religiosos corrompidos. La venganza es de Dios. Jeremías no quiso vengarse por su propia cuenta.
Él lo dejó todo en las manos de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 19. Dios dijo que iba a enjuiciar a la gente de Anatot. De esta manera, Dios enjuiciará a los que maltratan a los siervos de Dios, a los fieles de Dios. Nosotros debemos ayudar al verdadero siervo de Dios como Jeremías y debemos respetar a los pastores que anuncian la palabra de Dios. Concluimos con la clase número 8 de Jeremías. Muchas gracias.